Voy a presentar lo que es la pantalla. Se puede ver toda la pantalla, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar? Oh, sí, yo creo que sí, ya. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, esto era lo anterior que hemos hecho, ¿no? De la anterior clase. Ya hemos entrado a lo que son análisis de circuitos en corriente alterna. Y lo hemos visto algunas situaciones, ¿no? Como analizar. Ya hemos indicado que vamos a trabajar siempre en el dominio del fasor, ¿no? Esos eran los criterios que estábamos mencionando en la anterior clase. Y luego después hemos mencionado también que en el dominio del fasor todas las leyes que hemos conocido hasta ahora de lo que es aplicable a lo que es circuitos en corriente continua también lo es, ¿no? Solamente ahora vamos a trabajar con vectores, ¿ya? Entonces un fasor es un vector en la cual nosotros vamos a trabajar y todas esas leyes y todas esas situaciones de análisis y todas transformaciones, método de mallas, nodos, transformaciones de fuentes, cualquiera que lo haga como superposiciones y series paralelos, la tensión igual, todo esto se cumple, ¿ya? Cuando se va a analizar lo que es análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna en régimen permanente, eso hemos quedado, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver esta clase, pues va a ser lo mismo, ¿ya? Análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna, pero en este caso ya vamos a aplicar lo que son métodos de lo que hemos visto ya, que son métodos de nodos y mallas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar pues haciendo este ejercicio, ¿ya? Ya les he enviado, o perdón, no les he enviado todavía creo el formulario, pero esta tarde, después de la clase les voy a enviar ya. Todavía no lo he actualizado, bueno, estaba un poco ocupado, pero para aplicar lo que son análisis de circuito, tanto método de nodos y mallas y algunas situaciones de transformación de fuentes que va a haber, solamente nos va a servir eso ya, el formulario, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Un momentito. Ya, va a disculpar. Eh, listo. Entonces acá vamos a aplicar lo que son, primeramente, ¿qué nos dice el problema? ¿Ya? Nos dice mediante el análisis nodal. Entonces vamos a aplicar acá, a ver, voy a diferir un poquito. Bueno, acá está mallas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar lo que dice nomás el problema. Entonces acá vamos a aplicar el análisis nodal, o sea, el análisis de nodo. Y vamos a encontrar la corriente I sub 0 que va a circular por este capacitor de 0,5 faradios, ¿ya? Entonces, en función del tiempo, es lo que me está diciendo. Cuando te dice así, I sub 0 y un T, significa que debemos encontrar en función del tiempo, ¿ok? En el circuito de la figura, de esta figura, ¿no? Y para ello, pues vamos a aplicar lo que son métodos de análisis de nodos en circuitos eléctricos en corriente alterna, ¿ya? Antes hemos visto en circuitos en corriente continua. Por tanto, entonces para ver y solucionar el problema, acá vamos a poner solución, ¿ya?
Lo primero que siempre se debe hacer, ya les he indicado, es ver cómo eh, se tiene tanto la fuente y las respectivas, tanto los inductores como los capacitores y estas dos fuentes y las resistencias en qué dominio están. En este caso podemos ver que la fuente de tensión, que es una tensión alterna, está en el dominio del tiempo. Eso se puede ver, ¿no ve? Porque acá está en función del tiempo y está desfasado un ángulo de 30 grados. Eso me está diciendo, ¿ya? Y acá la fuente de corriente también está desfasado. Bueno, no está desfasado, ¿no? Está en función del tiempo, coseno de 2 veces t amperios, ¿ok? En este caso, la amplitud sería 1, ¿no? Porque acá simplemente es una unidad, por tanto no se lo pone, ¿ya? Y también esta inductancia, o perdón, esta bobina, ¿ya? Está en el dominio del tiempo porque está en unidades de Henry's, y este capacitor está también en dominio del tiempo porque está en faradios, ¿no? Ya les he indicado cuáles son las formulitas, ¿ya? Ahora, a ver, el formulario, a ver, se los voy a pasar ya ahorita mismo para que lo vayan siguiendo. Es que, a ver si es que lo encuentro. ¿Dónde lo he hecho? No me acuerdo ya. A ver, voy a entrar a esto ya. Creo que es esto. Estos son exámenes. Esto no es de esta. Circuitos eléctricos. ¿O este era? Así es esta, ¿no? Entonces esto los voy a pasar ahorita mismo, más bien. Luego después ya vamos a ir completando para la siguiente clase, ¿ya? Entonces esto lo voy a pasar a lo que es, a ver, espera un momentito, esto de acá lo voy a poner. A ver, en acá estamos, ¿no? Esto está, a ver, está en... Ok. Vamos a hacerlo en PDF, ¿ya? Sí, está bien. Ya está. Entonces este mismo se los voy a pasar ahorita. Lo voy a minimizar y esto me imagino que es... Sí, efectivamente. Y al otro grupo. Ya está, ¿no? Así, está, listo. Entonces ya les he pasado. Entonces vamos a ir siguiendo mediante este formulario, ¿ya? Ok. Entonces les he indicado que primero debemos de ver el circuito en qué dominio está. Ya hemos indicado que está en el dominio del tiempo, por tanto yo debo pasar al dominio del fasor, ¿no ve? Entonces vamos a hacer esa situación para poder aplicar y para poder trabajar los métodos. Hemos dicho que debemos trabajar siempre en el dominio del fasor. Vamos a hacer de la fuente que tenemos. En este caso voy a decir de la fuente de tensión, a ver, con rojito lo voy a poner, de la fuente de tensión es igual a ¿qué? A 8 seno de 2 veces t más 30. ¿Ok? Entonces vayamos y en el formulario está todas esas ecuaciones, cuál más o menos va a representar. Entonces acá voy a ver, estas son las transformaciones que les he presentado, ¿no ves? Se puede ver acá igual. Entonces las transformaciones, en este caso, ¿cuál de estas ecuaciones corresponde para poder llevar al dominio del fasor? En este caso de la fuente sería esta. ¿Se ubican? ¿Por qué? Acá tenemos, a ver, tenemos una amplitud, esta seno tiene lo que es la frecuencia angular y está en función del tiempo y tiene un desfasaje de un ángulo θ que es 30 grados. Eso, ¿no ve? Acá está también así, tiene la amplitud, seno, la frecuencia angular en el tiempo más θ, ¿no ve? Esto puede ser más o menos, pero que tenga lo que es el ángulo de desfase. Si es así, entonces nosotros podemos transformar de esta manera. Eso es lo que nos está diciendo esta relación, ¿ya? Entonces podemos hacerlo simplemente a una amplitud. Esta misma amplitud se va a copiar y luego después vamos a poner primero el valor de θ, es decir, cuánto va a valer
este ángulo de acá y luego lo restamos menos 90 grados y lo que nos salga, eso va a ser lo que es nuestra relación en el dominio del fasor. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, haciendo esa situación, nosotros vamos a decir que todo esto se va a transformar simplemente a lo que es el fasor entonces de la corriente, y esto 8 ángulo de fase que era, primero se ponía este valor, ¿no ve? El ángulo de desfase 30 menos 90 era, ¿no ve? Entonces acá 90 grados. Y teniendo todo esto en cuenta, vamos a tener que acá tener, bueno, el ingeniero creo que trabaja con esto, si no me equivoco, tiene un sombrerito, y esto va a ser igual a 8 ángulo de fase menos 60 grados, y esto en voltios, y así, ¿no? Entonces ya tenemos transformado lo que es el de la fuente de tensión al dominio del fasor. No creo que haya dudas de acá, simplemente estamos haciendo según lo que nos ha dicho la ecuación nada más. Ahora esto de acá, ahora de la fuente de corriente, entonces acá la vamos a hacer. De la fuente de corriente está en el dominio del tiempo y dice que va a ser coseno de 2 veces T, todo esto en amperios, ¿no ve? Y eso también en voltios. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos a la formulita que nos dice cuál sería. Como no tiene un ángulo de desfase y es en función del coseno, si no me equivoco, voy a revisarlo. Si es en función del coseno, ¿cuál sería? Sería esto, ¿no ve? Sería esto de acá que estamos viendo. La amplitud en este caso, como es corriente, sería acá IM en vez de BM, ¿no ve? Entonces solamente hay que cambiar esto, la notación, ¿no ve? Entonces IM valdría 1 porque no tenía ningún número, entonces por tanto se entiende que hay una unidad por delante, ¿no? Entonces coseno, frecuencia angular y dominio del tiempo, entonces su relación va a ser simplemente la misma amplitud, ángulo de fase y 0 grados. Por tanto acá simplemente sería esto, ¿ok? Entonces acá podemos decir que todo esto, la corriente, se anota también el dominio del fasor de esta manera porque es un vector, ¿no? Por eso estoy poniendo sombrerito. Y esto va a ser igual a lo que es su amplitud, y M en este caso pues simplemente va a ser 1. Ángulo de fase, ¿cuánto? 0 grados, ¿no ve? Entonces todo esto en amperios. Entonces así hemos transformado lo que es tanto la fuente y la corriente a sus dominios del fasor, ¿ya? Hasta ahí no creo que haya duda, simplemente es eso. Ahora vamos a ir por las respectivas carguitas que tenemos, ¿no? Tenemos acá un inductor, tenemos un capacitor. Entonces ya hemos tenido en cuenta igual esas ecuaciones, ¿no ve? Pueden seguir también en el formulario. Entonces vamos a decir que para 2 henrios acá, en este caso vamos a ir para las bobinas, ¿ya? Para las bobinas, primera bobina va a ser esta de acá. Entonces la bobina L de 2 henrios, ¿cómo va a ser en el dominio del fasor? ¿Ya? En este caso voy y digo, para el inductor es esta la relación. Necesitamos tener, para llevar al dominio del fasor y que tengamos una impedancia inductiva, entonces J, frecuencia angular, el valor de la bobina o la inductancia, como quieran llamarlo, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Entonces ahí tenemos que, haciendo esta relación, decimos que la impedancia inductiva, esta L significa que es un inductor o es una bobina, ¿ya? Eso representa. Entonces, por tanto, como en este caso tenemos 2 bobinas, bueno, voy a poner 1, ya, a lo que es la de 2 henrios, y va a ser simplemente igual a la relación J, la frecuencia angular, ¿cuánto es? Ya hemos indicado, ¿no ve? La frecuencia angular es esta de acá, es esta de acá, ¿no ve? Es esta de acá que estamos viendo, ¿no ve? La frecuencia angular se ha dicho que en todo momento va a ser siempre la misma o el mismo valor. ¿Por qué? Porque acá es un circuito, estamos analizando circuitos de corriente en el régimen, circuitos de corriente alterna en el régimen permanente, por esa situación, ¿ya? Entonces simplemente reemplazo ese valor 2 y lo multiplico por el valor del inductor o la bobina que tiene 2 henrios, ¿no ve? Y esto simplemente va a ser a 4 veces J. Entonces acá decimos que ZL1 va a ser igual a ¿cuánto? J veces 4
esto se trabaja en unidades de ohmios, ¿ya? Ahora de la otra bobina, que es de 1 Henry, ¿no ve? Entonces lo mismo, ¿no ve? Esto es para la bobina de 1 Henry o el inductor de 1 Henry, ¿ya? Lo mismo, ¿no ve? ZL2 vamos a poner acá, entonces J, la relación es así, ¿no? La frecuencia angular, que es 2, y lo multiplicamos por el valor de la bobina, ¿ya? Que es esta, 1 Henry, ¿no? Entonces acá la impedancia inductiva L2 va a ser simplemente a qué, 2 veces o J 2 veces ohmios, ¿no ve? Ese sería, ¿ok? Entonces ya tenemos tanto de la bobina, estas dos de acá, en el dominio del fasor, ya solamente es hacer la relación nada más, ¿no? Y por último tendríamos que tomar en cuenta lo que es el capacitor, o de estos dos capacitores que estamos acá, ¿no ve? Bien, y la relación es esta. Para el capacitor sería esta la relación, ¿no ve? Acá tenemos perfectamente qué debemos de hacer, ¿ya? Entonces, haciendo esa situación, decimos que, acá le voy a poner, en esta parte va a ser los capacitores. Los capacitores, primero voy a poner que para el valor del capacitor de la parte de arriba, que es 0,25 faradios, ¿ya? ¿Cómo es la relación? Entonces digo que la impedancia capacitiva, 1 le voy a poner, esto es capacitiva, ya tal vez estén viendo como les voy a hacer que se note bien. Es capacitor 1, ya que es de 0,25 faradios, entonces simplemente es la relación que era menos J y dividido entre la frecuencia angular, que es 2, y después dividido entre lo que es, o multiplicado más bien, el valor del capacitor, 0,25 faradios, ¿no ve? Y esto me sale que la impedancia capacitiva 1, ¿cuánto va a ser? Eso ya viene lo que es en la calculadora, ¿no? En este caso voy a utilizar la HP ya. Es que para hacer ese tipo de sistemas es mejor utilizar una calculadora que pueda resolver lo que es un sistema de ecuaciones en números complejos, ¿ya? Bajo esa situación les recomiendo más o menos que tengan uso, ¿no?, de las calculadoras del HP o de cualquier calculadora que pueda resolver números complejos con sistemas de ecuaciones o matrices, ¿ya? Entonces yo voy a hacer con esto nomás ya para no perder tiempo. Otro momento. Entonces, y voy a poner esta situación. Creo que aquí había una cosa que decía pequeñito. A ver, ocultar, ahora sí. Listo, ya. Entonces voy a hacer el uso de esto. Ahora, ¿cómo podemos utilizarlo? Algunos yo creo que ya tienen una idea, ¿no?, del HP. Entonces acá, este de acá tiene que estar siempre en grados, ¿ya? ¿Y cómo lo configuro? Simplemente voy a ajustes, shift, stick, y luego después acá configuro grados o radianes o gradianes, ¿no? En este caso siempre vamos a trabajar lo que es en grados, ¿ya? Ahora acá ustedes ya eligen si quieren con puntos o no, depende de ustedes, ¿no ve? Yo lo elijo simplemente para que solamente me note lo que es el punto decimal, nada más, ya no me interesa más. Y esta es la parte compleja, les va a dar siempre en el resultado en lo que es en su forma cartesiana, las impedancias, ¿ya? Entonces eso nomás lo básico. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a calcular? Simplemente es esto. Voy primeramente esto y reemplazo valores. ¿Cuánto es el valor? Es simplemente menos J, ¿ya? Entonces acá es, aprieto siempre esto, no esto, ¿ya? Porque a veces sale error. Esto siempre aprieto menos J, shift, J, y me sale esta marca ahí, ¿no? Incluso los colores mismos. Y lo divido entre qué cosa, entre la frecuencia angular. La frecuencia angular, ¿cuánto era? Era el valor de 2, y lo multiplico por el valor del capacitor, ¿no? ¿Cuánto era? Era 0,25 faradios, ¿no? 0,25, y esto me sale este valor, menos 2 veces I, ¿ya? Entonces anoto esa situación y digo que esto va a ser menos J2, y esto todo en ohmios. Y lo mismo hago para el capacitor que tengo, que es de valor de 2 o 0,5 faradios, ¿ya? Entonces bajo esta relación directamente yo lo voy a
hacer la relación, simplemente es así, ¿no ve? Entonces esto nomás hago, lo copio. Es muy fácil de manejar esto, ya simplemente das dos clics y aparece abajo, ya a los que no tienen más o menos una idea, ok. Y este emulador se los voy a pasar al Classroom, ya no hay ningún problema. A los que tienen también para su computadora, bueno, lo pueden estar utilizando. Los que no tienen, yo se los voy a pasar este emulador para que lo vuelvan o para que estén practicando, ¿no? Aunque no es necesario para el examen, ya, porque el ingeniero no suele meter más o menos con nodos grandes un circuito que simplemente se puede reducir mediante lo que es la técnica de simplificaciones, ya. Pero nunca está de más, ¿no? Entonces 0,25, el otro cuánto era, ya se me olvidó, era 0,5, ¿no? Entonces ahí está, 0,5 es el valor del capacitor, ¿no? Y lo demás se mantiene, y esto va a salir igual a menos J nomás, ¿no? Entonces simplemente eso tiene un valor de menos J unidades de ohmios. Listo, ya hemos transformado ya todo lo que teníamos que transformar al dominio del fasor. Las resistencias no lo vamos a hacer, siempre van a tener el mismo valor, y vamos a indicar tanto en el dominio del tiempo como en el dominio del fasor, ¿no ve? Ahora tenemos lo que es tanto esto de acá en el dominio del fasor, que se conoce como impedancia inductiva, capacitiva, impedancia inductiva, impedancia capacitiva, ¿no? Listo. Entonces, si no queremos confundirnos, podemos simplemente borrar estos datitos, toditas de acá, podemos borrarlos y simplemente poner el valor, ¿no?, que nos hemos encontrado. ¿Cuánto era el de 0,25? Era menos J2. El valor del inductor de un Henry era menos, o J2. El valor del 2 Henry. ¿Dónde está el de 2 Henry? O me he equivocado, no era el otro lado. Anotar. Entonces, esto de acá no es de 2. De 2 Henry era J4, ¿no? J4. Y de esto de acá, de un Henry de acá, era el valor de simplemente J2. Y esto en ohmios, ¿no? Es también ohmios. Listo, ahora de los capacitores. El de 0,5, ¿cuánto era? Era de 0,5, es esta de acá, que es menos J nomás, ¿no? Menos J ohmios. Bueno, ya no lo voy a poner ese paréntesis, directamente ohmios, ¿no? Listo. Y de las fuentes, ahora después, simplemente lo borro estito de acá. Eso es para tener una idea, ¿no?, de no confundirse, ¿ya? Y de la fuente era, ¿cuánto de la fuente de tensión? Era 8 ángulo de fase menos 60 grados. Y de la corriente era 1 ángulo de fase 0 grados, ¿no ve? Listo. Entonces ya tenemos. Entonces así ya tenemos en el dominio del fasor. Y ahora de acá simplemente aplico lo que es el análisis. No, ahora aquí es la parte interesante ya del problema. Lo demás ya hemos visto en la anterior clase. El criterio de análisis es lo mismo, ya que en corriente continua. Entonces pongo mi tensión de referencia sobre este nodo de acá. Y acá pues voy a asignar que esto va a ser mi nodo A. Esto va a ser mi nodo B. Y esto va a ser mi nodo C, ¿correcto? Entonces, después ya los demás criterios ya lo saben, ¿no? Simplemente hay que asignar direcciones de corriente salientes de los nodos de esta manera, como hemos aprendido tal como hemos aprendido en circuitos en corriente continua. Ya tenemos, ¿no ve? La forma de interpretar las ecuaciones es la misma, no cambia. Entonces, acá digo, analizando, acá las ecuaciones, entonces, ¿cuál primer nodo voy a analizar? El nodo A. Entonces voy a hacer para el nodo A. Listo. El criterio es lo mismo. Me elijo un corriente. Acá hay 3 corrientes sobre este nodo, por tanto voy a tener 3 sumatorias de corrientes en la primera ecuación que corresponde al nodo A, ¿no ve? Entonces voy a
comenzar por esta corriente de acá. Y simplemente digo que esto va a ser igual a que de A hacia C estén. Entonces digo U sub A está yendo hacia el nodo C menos U sub C. Y lo divido entre las impedancias. Ya no son resistencia ahora, ¿no? Recordar eso. Entre las impedancias. Acá tenemos dos impedancias que va a ser simplemente tanto de la impedancia capacitiva y la impedancia inductiva, ¿ya? Entonces esto simplemente ¿qué va a ser? Para los que no entiendan de los números complejos, directamente les voy a decir cómo se resuelve en la calculadora, ¿ya? Entonces va a ser menos shift j, ¿cuánto es el valor? 2 había sido, entonces 2, y esto va a ser igual a ¿qué? En este caso j4, ¿ok? j4. Entonces acá va a ser, pongo la j, y como es esto de acá, como estas dos impedancias están en serie, ¿qué debo hacer? Sumarlas, ¿no ve? Sumo nomás, entonces más, ¿ya? Entonces, ¿esto qué me va a dar? Esto simplemente se hace como si fuera dos términos semejantes en un número complejo porque tienen la parte imaginaria ambos, ¿ok? Entonces, esto me va a dar, como ven, la diferencia nomás es. Entonces, 2 veces j, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces, ahora después acá digo, simplemente va a ser j2. Listo, ya tengo. Ahora ya tengo de esa corriente. Ahora voy a esta corriente de acá. Como hemos indicado en el anterior o en el estudio de corrientes continuas, nuestra forma de analizar va a ser las corrientes salientes siempre positivas. Por eso pongo un positivo, más o menos por acá. Y esto va a ser de U sub A, porque estoy en el nodo A, menos hacia U sub B. ¿Correcto? Y dividido entre la impedancia resistiva que tenemos acá de 2 ohmios. Entonces solamente 2 porque la resistencia solo contiene lo que es la parte real, ¿no ve? Mientras las impedancias capacitivas e inductivas contienen la parte imaginaria. Eso tomar en cuenta. Listo. Ahora esta corriente de acá va a ser igual a lo mismo. Entonces va a ser más, y acá pongo lo que es esto, y digo de U sub A hacia dónde está yendo, hacia el nodo. En este caso no le he puesto el nodo O le voy a poner, ya, pero el nodo es referencia, por tanto acá la tensión es 0, eso hemos quedado. Entonces por tanto yo solamente tendría que anotar, bueno, acá estamos mal, ya. Esto no, ya no era necesario porque no me he dado cuenta esta situación, ya. Ok, en el nodo A ya no es necesario analizar su ecuación. ¿Por qué? Porque acá entre este punto y en este punto, ¿qué cosa tengo? Tengo una fuente, ¿no ve? Entre este nodo y este nodo tengo una fuente. Por tanto, si esto ya conozco, solamente aplico lo que es la diferencia de tensiones o la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Eso ya les he explicado, ¿no ve? Que era de esta manera. Entonces, ¿qué tengo? Entonces digo que en U sub A hacia U sub 0, porque tengo lo que es este signo, está hacia A, y este signo negativo está hacia O. Entonces la diferencia va a ser igual a U sub A menos U sub O, ¿correcto? Pero como esto yo he considerado como si fuera referencia, es 0. Por tanto, el nodo A simplemente va a ser el valor de ¿qué? De la fuente que he encontrado. Entonces digo por esta situación que U sub A va a ser al valor de 8 veces ángulo de fase 60 grados, y esto en voltios. Y ya tengo lo que es mi primera tensión de nodo. No era necesario hacer lo que es las ecuaciones. No me he dado cuenta yo porque pensé que había una resistencia, pero me he dado cuenta que simplemente estaba conectado de esta fuente hacia el nodo y esta fuente hacia el nodo. Y eso es lógico de notar, porque acá esta fuente va a suministrar su tensión hasta este punto con la misma tensión, hasta ese punto también con la misma tensión. ¿Por qué? Porque no hay ninguna impedancia que lo consuma a esta fuente, por tanto siempre va a estar el mismo valor. Por eso está acá, U sub A siempre es el mismo valor, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ir directamente entonces al nodo A. Entonces nos ha restado una ecuación gracias a esa fuente, ¿no? El nodo B ahora nos tocaría, el nodo B, listo. El nodo B se hace exactamente lo mismo, ¿ya? Como no hay ninguna tensión acá
que me pueda hacer la misma situación que el nodo A, entonces necesariamente hago su ecuación. Por tanto, digo, comienzo por una de las corrientes, nodo B. Voy a comenzar por acá, está yendo hacia el nodo A, ¿no ve? Y lo divido, o directamente, para no tener problemas, digo, si está yendo a U sub A, ¿qué valor tiene U sub A? Directamente puedo poner nomás ya eso, no me hago problema. Entonces está yendo hacia esto, así. Y lo divido entre el valor de la impedancia, que es 2 ohmios. Se contiene una impedancia resistiva. Ahora voy a esta corriente. Esto va a ser más. Esto simplemente va a ser ¿a qué? A la tensión del nodo B, U sub B. Acá está en la tensión del nodo O, pero el nodo O es tensión de referencia, por tanto 0 voltios, y mi relación no anoto ya lo que es de U sub O, ya de la tensión en el nodo O, entonces simplemente lo divido por la impedancia capacitiva, que es menos J nomás, ¿no ve? Listo, así, ¿ya? Y como ya no tengo más, voy a esta corriente de acá, y esta corriente pongo más, va a ser U sub B menos U sub C. Entonces va a ser esta relación, U sub B menos U sub C, ¿ya? Y ¿qué valor de impedancia hay dentro de en medio de esos dos nodos? Hay la impedancia inductiva de valor J2, ¿correcto? Y veo que no tengo más y simplemente hago lo que es igualar a 0. Listo. De acá lo que me queda es simplemente hacer la simplificación como siempre, ¿ya? Entonces en el nodo B, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3 términos, ¿no ve? Entonces hago la simplificación de esta manera. Entonces, primero anoto esto, 1 sobre 2. Acá pongo más 1 menos J y más 1 J2, y de acá simplemente lo multiplico por U sub B, ¿ya? Y de U sub C tengo solamente un solo término, que es este valor, 1 sobre J2 U sub C, ¿correcto? Estoy haciendo simplemente lo que es las operaciones de números complejos, pero como tenemos herramientas, no es necesario hacer la operación, ¿no ve? Esto es suma y resta de números complejos, ¿ya? Aunque se puede hacer manualmente, ¿ya? Entonces, no tenemos más términos, y esto de acá, ¿qué sería? Esto de acá es negativo, para el otro lado, ¿cómo sería? Estaría pasando con positivo, ¿no ve? Eso sería. Entonces esto va a ser igual a 8 veces menos J, o perdón, menos ángulo de desfase dividido entre lo que es 2. Sería 4 en realidad esto, ¿no ve? 8 dividido entre 2 es 4, ¿ya? Pero lo voy a mantener así, ¿ya? Entonces lo único que hago es simplemente hacer esta operación. Bueno, no es necesario, entonces simplemente voy a la calculadora y bueno, ahora necesariamente tengo que hacer esta, ¿no? Esta situación, ¿ya? Porque no me permite combinar esta pisada, o no me permite superponer ya de la manera como la anterior. Entonces sí o sí tengo que apretar lo que es la tecla Windows, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces 1 sobre 2 más, esto va a ser 1 sobre, acá va a ser menos J, Shift, y va a ser para la calculadora, más 1 sobre J2. ¿Dónde está J2? ¿No? Y tenemos esto. ¿Cuánto nos sale? Nos sale este valor. Entonces 0,5 más 0,5 J. Bueno, sería un medio, ¿no ve? Entonces esto va a ser, anotamos un medio. Este sería un medio más un medio de J y U sub B. Así quedaría, ¿no? Ya les he indicado que los números complejos, la parte imaginaria no se puede mezclar con la parte real. Por eso existe, los números complejos constituyen una parte real y una parte imaginaria, por esa situación, ¿ya? Entonces, menos, acá no hay nada que hacer, simplemente es J2 U sub C menos, en este caso sería 4, ya directamente 4 ángulo de fase menos 60 grados, porque son, acá sí se puede operar ya estas dos de acá. Si quieren lo comprobamos en la calculadora y vamos a tener ese resultado que va a ser igual a ese valor. ¿Cuánto era? Era 8 dividido entre ¿cuánto? Entre 2, ¿correcto? Y
acá vamos a poner su ángulo de fase. Para poner este ángulo de fase en la calculadora, aprietas Shift, pones esto de acá, que es esta significado acá, que tiene esto de acá, símbolo. Entonces pones eso, abres y pones el valor. Menos 60. No este menos, ¿ya? Este menos pones. Menos 60. Y tenemos 6. ¿No ve? 4. Ángulo de fase menos 60, ¿no? Listo. Ok. Entonces de acá tenemos nuestra primera ecuación. Listo. Ahora voy y digo para el nodo que no nos toca el nodo C, ¿correcto? El nodo C. Y el nodo C es lo mismo igual, ¿ya? Entonces el nodo C simplemente sería, vamos a comenzar por esta relación de acá y llegamos acá, ¿no ve? Vamos a ir por ahí y esto simplemente va a ser igual a U sub C menos, simplemente sería a lo que es U sub A. Listo, su sombrerito se lo pongo. Y esto simplemente sería, ya he calculado esto, ¿cuánto era? Menos J más J2 o J4 era simplemente 2 era, ¿no? Sí, 2 veces. Listo, entonces esto 2 veces J, ya. Y se tiene ahora esta corriente de acá. Pero esta corriente, pueden observar igual que en el análisis anterior, ¿cómo está? Esta corriente de acá que yo me he predispuesto está circulando por esta ramita. Y este valor de la fuente de corriente también está circulando por la misma rama. Entonces, como están en signos o direcciones opuestas, perdón, sería la misma corriente pero con signo cambiado, ¿no? Entonces con un signo negativo adicional. Y esto va a ser menos 1, ángulo de fase 0 grados, ¿ya? Eso nomás, ¿ok? Ahora voy a esta corriente, entonces va a ser más, así, ¿no ve? Entonces U sub C hacia U sub B. U sub B. Acá este valor, en vez de poner esto, hubiera puesto directamente el valor de U sub A, ¿no ve? ¿Para qué estar haciendo tanto lío? Esto es menos 60. ¿Ok? Listo. Entonces ahí tenemos, ¿no ve? Listo. Y acá, simplemente esto de acá, hago la relación entre qué impedancia hay, lo divido por el valor de la impedancia que existe entre el B y el C, o el C y el B, ¿no ve? Que es J2. Como ya no tengo más corrientes, porque tengo las tres corrientes acá, lo igualo a 0. Y de acá simplemente hago, ¿qué cosa? La simplificación igual que la anterior. ¿Y qué me va a quedar? Va a ser simplemente 1 sobre 2 veces J más 1 sobre 2 veces J, ¿correcto? Y después, a ver si está bien, esto de acá está bien, sí. Y lo multiplico por el nodo U sub C. Bueno, acá ya le he desordenado ya. Entonces, era acá 1 sobre J2 U sub B. Me tocaría, ¿no? Que era, esto tendría que ser antes, ¿ya? Entonces tengo menos U sub B de que es de J, ¿no ve? Entonces U sub B es 1 sobre J2 y ya está. ¿Ok? Y después de esto tengo estos dos valores. Ya, esto como está positivo va al otro lado como sería, perdón, como está negativo va al otro lado como positivo, ¿no ve? Entonces simplemente va a ser igual a 8 ángulo de fase menos 60 grados dividido entre ¿qué cosa? Entre lo que es 2 veces J. Ojo con esto, acá cuidado que me están poniendo 4, no es 4, ¿no? Porque acá tiene lo que es su parte imaginaria, por tanto corresponde a lo que es, va a afectar lo que es al ángulo de desfase, ¿ok? Al ángulo de desfase. En este caso lo he puesto 4 y he mantenido el ángulo de desfase 0 grados, 60 grados, perdón, porque esto es simplemente la parte real y se hacía con la amplitud, ¿ya? Se hacía de esa manera. Pero en este caso, como tiene la parte imaginaria, esto tiene un ángulo de fase de ¿cuánto? Hemos dicho de 90 grados. Todos los capacitores y los inductores tienen un ángulo de fase siempre de 90 grados, ¿ya? Este J representa eso. Entonces, por tanto, si hago esta operación, tendría que considerar la operación de los ángulos de desfase y la parte compleja y la parte real más, ¿ya? Por tanto, no, cuidado que estén poniendo 4 y directamente lo ponga este J, ¿ya? No hagan eso. Necesariamente déjenlo ahí, ¿ya? Entonces, acá, esto como es negativo, al otro lado va a ir a pasar a lo que es positivo. Entonces va a ser igual a
1 ángulo de fase 0 grados. Ok, tengo esta relación y directamente lo que hago es en la calculadora ya, ¿no? Entonces tengo la calculadora y me vengo, primero hago esto. Entonces esto es igual a 2 veces J más 1 sobre 2 veces J igual, ¿no ve? Y esto me va a dar que va a ser menos 1, ¿ya? Menos un J. Entonces acá arribita se lo voy a poner, ¿ya? Entonces va a ser menos, acá, menos J, en este caso, U sub C, ¿ok? Porque tengo estos dos y está bien, ¿ya? Ahora en este caso, esta parte lo voy a llevar al otro lado, ¿ya? Primero voy a hacer esto porque tengo que ordenar de la manera U sub B, U sub C, ¿no ve? Entonces va a ser acá. Entonces va a ser, estoy confundiendo. Ya, entonces va a ser 1 sobre J2 U sub B. Y luego recién venía, ¿cuánto era? Era más J, en este caso sería menos J, ¿ya? Porque eso me decía lo que es la operación no correspondiente. Sí, menos J se decía. Entonces eso es menos J. Menos J U sub C. ¿Y esto lo igualo a qué? Lo igualo a esta de acá, a esta operación que voy a simplificar a través de la operación de esos números complejos, ¿ya? En su forma polar. Entonces simplemente hago esto. Va a ser 8 ángulo de fase 60 grados menos 60 dividido entre lo que es 2 veces J. Y luego después lo hago más 1 ángulo de fase 0 grados. Y esto me sale que es este valor. Obviamente, bueno, como son, a ver si me permite, bueno, no voy a trabajar con esto ya. Directamente voy a tener que trabajar con 4 decimales. Ya trabajen con 4 decimales suficientes. Aunque también hubiera mantenido así, ¿no ve? No habría ningún problema. Bueno, lo mantendremos así para tener más exactitud, ¿ya? Listo, para análisis, ¿no? Entonces lo mantenemos así y esto va a ser igual a 8 veces ángulo de fase menos 60 grados dividido entre ¿qué cosa? Entre 2 veces J más 1, 0 grados. Listo. Ahora, ¿qué hago? Ya tengo mi segunda ecuación, ¿ya? Entonces, esta es mi segunda ecuación y simplemente lo que hago es relacionar tanto la ecuación 1 y la ecuación 2 a través de un sistema de ecuaciones o a través de una matriz, ¿ya? Pero en este caso a mí me encanta trabajar como es estos de acá. Son operaciones de números complejos, es mejor trabajar en matriz porque se ve más, o sea, representativo, ¿ya? Entonces acá voy a trabajar en esa situación, ¿ya? Entonces va a ser, ¿cuánto va a ser en este caso? Va a ser, voy a representar en esta de acá mi U sub B y acá voy a representar mi U sub C y esta parte voy a representar lo que es las variables de los nodos, ya, y esta parte ya. Entonces en esta de acá voy a representar tanto de mis ecuaciones para U sub B. U sub B de la primera ecuación, ¿cuánto es? Es 1 sobre 2 más 1 sobre 2 J, ¿correcto? Y para U sub C, ¿cuánto es? Menos 1 sobre J2, 1 sobre J2, ¿correcto? Y de la ecuación 3, digo de la ecuación 2, es simplemente en U sub B tengo menos J2, 1 sobre J2, ¿correcto? Y en U sub C tengo simplemente menos J. Listo, entonces acá va a ser esta mi primera matriz correspondiente a las impedancias, ¿no? Ya. Ahora voy a hacer multiplicado a lo que voy a sacar. Como estoy ordenando de U sub B a U sub C, represento acá primero U sub B de la forma en que he ordenado y U sub C. ¿Ok? Y tendría así, ¿no ve? Y luego lo igualo simplemente a ¿qué? A lo que están igualadas las dos ecuaciones. En este caso voy a dejar un poquito de espacio, después lo voy a remarcar. Para la ecuación 1 es 4 veces ángulo de fase menos 60. Listo, no me hago problema con eso. Y para la ecuación 2 es toda esta relación. Entonces va a ser 8 ángulo de fase menos 60 grados dividido entre lo que es 2 veces J más 1 ángulo de fase 0 grados, ¿correcto? Y esto simplemente
sería mi matriz. ¿Ya? Entonces no lo hago en sistema de ecuaciones porque se ve un poco, no sé, engorroso ya. O sea, se ve medio que no se puede identificar fácilmente. ¿Ya? Entonces yo prefiero trabajar en matrices. Entonces ahora simplemente les voy a indicar cómo calcular toda esta operación en la HP, ¿ya? Ese matriz de números complejos. Entonces voy y me poso acá. Vamos a comenzar de cero. Estamos acá, ¿ya? Aprieto esto que estamos viendo acá, esto de acá, y voy y veo acá esta matriz, ¿correcto? Entonces aprieto esto y me sale todo esto. Y anoto la primera, esto de acá. Para mí esto va a ser lo que es, esto va a ser A, ¿ya? Y esto va a ser B, ¿ok? Entonces primero anoto la A, ¿ok? Entonces, donde voy a mi calculadora, la A, todo esto. ¿Qué tenemos dentro de la matriz A? Tenemos 1 sobre 2 más 1 sobre 2 y acá va a ser J, ¿ya? Y va a ser acá menos 1 J2, ¿ya? Entonces acá este menos no anoto con esto, ojo, anoto con esto, ¿ya? Va a ser menos acá, aprieto tal como estoy posando, ¿ya? Entonces va a ser 1, divido con esto y luego de eso no importa que el signo se vea arriba y lo divido entre J2, ¿sí? Y 2, ¿no ve? Ahí está. Ahora bajo acá abajo para la segunda ecuación, entonces va a ser menos 1 sobre J2, lo mismo. Aprieto esto, menos 1 sobre 2 veces J o, o J2, no importa, ¿ya? Entonces acá hago esto de acá. ¿Cuánto es? Menos J. Entonces primero anoto esto, J y solamente la I. Y lo anoto Enter. Una vez que he escrito todas los términos a esta matriz, entonces aprieto Enter y tengo esto. ¿Ya? Lo dejo ahí. Ahora abro y creo una matriz B. Entonces y esto de acá. ¿No ve? Esto de acá. ¿Ok? Entonces aprieto esto porque corresponde a esto. ¿Ya? Entonces esto. Y anoto todos estos valores. Entonces 4 ángulo de fase menos 60. Cuando este es menos 60 no anotemos con esto, siempre con esto, ya les va a salir error si anotan con esto de acá. Ok, entonces 60. Lo divido entre todo este valor, ¿cuánto había sido? Entonces acá abro lo que es la fracción, entonces digo había sido 8 ángulo de fase menos 60. Listo. Y lo divido entre 2 veces J es lo que me está diciendo la ecuación. O digo los términos, ¿no ve? Y lo sumo. Ya, y lo sumo. Había sido más, ¿cuánto? 1 sobre J. O 1 ángulo de fase 0 grados, ¿no? No es sobre, ¿ya? Entonces, listo, nada más. Y lo pongo Enter. Entonces, como pueden ver, ya tengo lo que es la matriz B. Ahora lo que hago simplemente para encontrar tanto lo que es U sub B, U sub C, hago la siguiente relación. Este término se los voy a anotar. Va a ser para encontrar los parámetros que estoy buscando. En este caso se lo voy a poner como X, que es lo que estoy detectando. Simplemente va a ser entre el término dividir entre la matriz A, dividir entre la matriz B, ¿ya? Para poder resolver, estoy hablando, ¿ya? Entonces voy a mi calculadora, entonces a eso hago. Primero digo que la matriz A, ¿cuál es la matriz A? Es esto. Doy doble clic, ¿ya? Y después solo un pinchazo, ya, porque son táctiles, así que lo puedes pinchar solamente una vez y sale esto. ¿Qué me dice? Dividirlo. Entonces divido y me sale esto. Acá me está indicando que yo debo poner la matriz B. Entonces pongo la matriz B, que era esto, ¿no ve? Doy clic y ya está. Ok, ahí está, ¿no ve? A, B. Por tanto, pongo Enter y me sale acá, ¿no? Error de dimensión no válida. Algo estamos haciendo mal. A ver. ¿Qué hemos hecho mal? A ver. No sale. ¿Ya? Tendría que salir. A ver, voy a escribir de nuevo la matriz. Es que algo no he anotado bien. O tal vez esto sí necesitemos operarlo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, entonces si lo operamos, ¿cuánto era este valor? Aquí estaba. Hemos sacado, ¿no? Era esto de acá. ¿Ya? A ver, lo voy a poner esto al mismo valor de acá. Oh, sí, perdón, no sería por la inversa. No tendría que ser así. A ver.
A ver, vamos a intentar que os repa. Tendría que ser así. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a intentar. Tienes razón. Va a disculpar. Es que tampoco estoy muy acorde con esto ya. Gracias. Entonces la relación sería al revés ya. Ya está bien. Entonces ahí. Y bueno, entonces ahí está, ¿no? Tenemos esta relación. Entonces la relación va a ser esta ya. Gracias por hacerme recuerdo. Es que tiempo que no me tengo el HP, no soy tan esto. Entonces, listo, tenemos esto. Pero nosotros estamos representando qué cosas, tensiones tanto del nodo B y del nodo C. Por tanto, esto de acá hemos indicado que para representar tensiones tenemos que representar en su forma polar, eso hemos indicado. Pero esto lo que nos está dando, lo está arrojando la calculadora, es en su forma rectangular. ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Porque tengo una parte real y una parte imaginaria en J. ¿No ve? Eso me está indicando. Entonces, para poder yo llevarlo a lo que es a su forma polar, ya no es necesario configurar como la anterior vez. Simplemente es apretar. Tengo el resultado, aprieto Shift y esto. Ya, bueno, eso era cuando tendríamos que hacer esto. Ya, ahí está. Y listo. Y luego después, ahora sí, ¿no ve? Ojo con esto. Entonces, sacas el resultado de todo esto ya. Entonces, tal como está. Y luego después, así tal como está la has obtenido ya, no aprietas nada más, como me sale en su forma rectangular. Y para poder llevar a su forma polar directamente sin hacer nada, hago esto, Shift y ya está, ¿no ve? Eso nomás, ¿ya? Entonces, tengo acá, el primer dato es el valor de la tensión en fasor del nodo B, eso de acá. Y esto de acá, en la parte baja, me sale que es la tensión del fasor del nodo C. Eso me está diciendo estos resultados, ¿ya? Entonces voy a tratar de trabajar siempre con 4 decimales, nada más, ¿ya? Sin redondear, ¿ya? Si quieren, sin redondear, trabajen, ¿ya? Entonces va a ser 5, en este caso va a ser 5, 5 nomás lo pondremos, ¿ya? No importa, no necesitas mucha exactitud acá, ¿ya? Entonces el ingeniero también considera eso. Entonces U sub B va a ser ¿cuánto? Va a ser 5. Ángulo de fase ¿cuánto? Eso voy a la calculadora. Va a ser menos 136,54 o 549. Entonces va a ser menos 136 ángulo de fase. Ya me olvidó. Entonces 549 ¿sí? Grados. Y esto me sale en voltios. ¿No ve? Ya tengo. Y luego el nodo, el fasor de la tensión en el nodo C va a ser igual a ¿qué? 4, sin redondear 4 decimales vamos a trabajar, entonces va a ser 100, es 19,57, ya, va a ser 4,1957 ángulo de fase, 19,57 ángulo de fase menos 87,5967, ya, menos 89,50, ya, cuánto, ya mucho me olvido, 59,67. 67, estoy bien. Sí, entonces estoy en voltios. Entonces acá ya hemos obtenido qué cosas, el valor de las tensiones de nodos tanto en B y en C. Así nomás es el método de nodos, ¿ya? Entonces, pero les recomiendo que deben tener en cuenta que estos, para poder resolverlo, si bien se puede resolver manualmente haciendo lo que es algún tipo de análisis para lo que es sistema de ecuaciones matemáticos, entonces, pero es tiempo, ¿no? Hay que requerir tiempo. No es como lo hacemos siempre solamente cuando trabajamos con parte real, ¿ya? Esto recuerda que tiene la parte imaginaria, ¿no? Porque son números complejos. Por tanto, llévense siempre una calculadora que pueda resolver. Aunque, repito, el ingeniero no suele ser, digamos, debe ser mismo porque el HP también no los cuentan con todos, ¿no? O sea, no cuentan todos con el mismo material. Algunos no veo, unos que otros, tal vez otros sí, otros no. Por tanto, sus ejercicios, si bien parece que se puede resolver por método de nodos, se puede simplificar y llegar a un simple circuito sin aplicar ningún sistema de ecuaciones, ya sea por resistencias en paralelo, serie, lo puedes simplificar, o una transformación de fuentes y así sucesivamente, ¿ya? Por tanto, esto lo estoy explicando solamente para que ustedes vayan practicando, y si es que alguien tiene la disponibilidad de tener un HP, entonces pueden ver el circuito en el examen, listo, ya
directo método de nodos, ¿no ve? Más fácil todavía y no estaré simplificando nada, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos acá las tensiones V y la tensión C en su forma fasor, ¿correcto? Ahora, ¿qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo la corriente I sub 0 que circula acá. Esta corriente fácilmente ya lo puedo encontrar. ¿Por qué? Porque esta corriente rojita es la misma que es la corriente I sub 0, ¿no ve? Y de esta corriente rojita era el que hemos utilizado para generar lo que es la corriente, para reemplazar lo que es en sistema de ecuaciones o en la ecuación del nodo B que está acá, ¿no ve? Porque hemos dicho que estas corrientes de acá son 3, por tanto es esta, su ecuación es esta, su ecuación es esta. Entonces, como tenemos acá la corriente rojita ya su ecuación, yo digo que I sub 0 va a ser igual a esta corriente de acá rojita, ¿ya? Entonces I sub 0, como está en la misma dirección, solamente busco la ecuación sin cambiar nada. Entonces, ¿cuál es I sub 0? Sería esto, ¿no ve? Porque representa la corriente rojita, ¿no ve? Es de acá. Entonces, así de fácil. Entonces digo ahora que la corriente, simplemente, acá vamos a decir que la corriente no es comiente, ¿ya? Bueno, es corriente, correcto. Es que mi lapso mucho lo une esto. Entonces acá la corriente I sub 0, en función del tiempo estamos hablando. Ojo con eso, cuidado que le estén dejando ahí nomás. Si dice T, tienen que llevar al dominio del tiempo, ¿ok? ¿Cómo lo encuentro? Entonces digo que la corriente I sub 0, como estoy en el dominio del fasor, recordarles que la interpretación de las nomenclaturas es en mayúscula. Entonces pongo en mayúscula I sub 0 y su respectivo vector, porque es un vector, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es su relación? Ya les he indicado, la relación es esta de acá, porque recordar que estas son corrientes, son relaciones de corrientes, ¿no ve? Porque se aplica lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B para poder analizar lo que es las tensiones de nodo, creo que les he explicado, ¿no ve? Entonces esto representa corriente, representa una corriente, representa una corriente. Como está yendo en la misma dirección y toda situación, entonces su ecuación es esta y representaría también para I sub 0. Entonces, ¿cuánto había sido? Había sido la tensión del nodo U sub B dividido entre ¿qué? Entre menos J me está diciendo acá, ¿no ve? Menos J. Y simplemente reemplazo. Tensión en el nodo B ya lo tengo. ¿Dónde está? Acá está, este es el valor, ¿no ve? Y lo divido entre J. Y bajo esa situación ya tengo calculado lo que es esa relación. Entonces, bueno, acá no me puede, lastimosamente no me puede permitir seleccionar las dos, me permite todas en una, ya, pero voy y digo esto, anoto, ¿no ve cuánto era? 5 ángulo de fase menos 136 menos 136, 549, creo que era 549, sí, es eso, ¿no? 549 lo divido entre, ¿qué me dice? Entre J, entonces shift J, menos J, ojo con eso, ya, menos J, ¿ok? Entonces ya tengo todo esto y aprieto lo que es simplemente enter y me sale esta relación. Entonces la corriente I sub 0 había sido ¿qué? Había sido simplemente a 5 ángulo de fase, se me ha vuelto a perder, ángulo de fase menos 46 549, ¿ya? Menos 46 549 amperios. Ojo con esto. Esto estoy en el dominio del fasor. No me está diciendo que estoy en el dominio del tiempo. Para llevar al dominio del tiempo, ¿qué hago? Simplemente voy a lo que es mi formulario. ¿Y cuál es la situación? Tenía una amplitud y un ángulo de fase, ¿no ve? ¿Cuál será? Esto era, ¿no ve? Esto de acá. Ojo, cuidado que se confundan. Es simplemente tita, representa el ángulo de desfase que va a existir. Y esto es tita, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería? Sería esta representación, porque tengo mi amplitud y su ángulo de desfase, y para llevarlo simplemente recorro, o sea, voy de este lado hacia este lado. ¿Cuál va a ser su relación en el dominio del tiempo? Va a ser esto, va a ser su misma amplitud, lo multiplico por una función coseno, por la frecuencia angular, multiplicado por el tiempo, más ese valor del ángulo de fase, puede ser menos igual, ¿ya? Entonces eso hago. Entonces, ¿cuánto es eso? Según la formulita, había sido, ahora que la corriente I sub 0 en el dominio del tiempo,
me dice que debo copiar la amplitud, multiplicarlo por la función coseno, abro paréntesis, y me dice por la frecuencia angular. La frecuencia angular es de las fuentes, se puede sacar datos, ¿no ve? Entonces, como la frecuencia angular no cambia, hemos indicado, en cualquier parte del circuito va a tener la misma frecuencia angular, que había sido 2, había sido, ¿no? Entonces, eso se anota acá, 2 veces t, y anoto esto de acá. Es menos, por tanto menos, el valor es 46,549 grados, y esto es en amperios. Y esto simplemente es lo que es la respuesta a este problema. No estamos utilizando ni potencia ni nada, porque la siguiente clase vamos a ver eso, y con esto estaríamos terminando prácticamente lo que es el circuito a corriente alterna en monofásicos. Son monofásicos, recuerda, luego vamos a pasar a trifásicos, ¿ya? Bueno, si tienen alguna consulta, alguna duda de esto, pueden comentar, porque no es más la misma situación en la cual se analiza en circuitos en corriente continua. ¿No ven? No hay ninguna diferencia. La única diferencia sería que se aplica ahora con vectores y con números complejos, ¿ya? Y luego después ya llevar, o si mantener, llevar, depende cómo te dice la pregunta. Si tienen una consulta pueden objetar, y si no, pues podemos pasar al siguiente ejercicio. Ok. Si no tiene, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es esto, ¿ya? Bueno, acá dice la siguiente: utiliza el método de corrientes de malla para hallar corrientes de rama I sub A, I sub B, I sub C y I sub D en el circuito mostrado. Acá les voy a enseñar una situación, ¿ya? Entonces, que lo voy a comentar más adelante, ¿ok? Primer punto, ¿qué hemos indicado para poder analizar esa situación? Siempre debemos de mirar el circuito en qué dominio está, en el dominio del tiempo o en el dominio del fasor. En este caso, ¿en qué dominio está? Bueno, acá ya veo J1 en ohmios, este capacitor, este inductor o esta bobina, J1 ohmio, eso de acá también, todo está en el dominio del fasor. Ahora veo las fuentes, acá está 10 y tiene un ángulo de desfase, 5 ángulos de desfase, 1 ángulo de desfase, también está en el dominio del fasor. Por tanto, no hago ya la transformación al dominio del fasor, o sea, como esto. Directamente me voy a abocar a los métodos existentes, nada más. O sea, me está diciendo el método de mallas. ¿A ver? Bueno, si ustedes entenderán, ya les he indicado, se puede aplicar cualquier método. Eso les he indicado, ¿no ve? Les he comentado más bien. Cualquier método se puede aplicar, lo que ya conocemos. Acá, si yo tengo esta tensión como nodo A y esta tensión como nodo B, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué estoy viendo de acá para poder reducir? Porque si voy a aplicar método de mallas directo, ¿qué voy a tener en cuenta? Que esta corriente de acá, digo, esta de acá, ¿cuántas análisis de mallas vamos a tener? 1, 2, 3, 4, ¿correcto? Pero si yo transformo eso de acá a través de la transformación de fuentes de acá, simplemente voy a tener a un circuito de tensión en serie con esa misma resistencia, ¿no ve? Bueno, aunque tal vez no sería tan viable, porque después para encontrar la corriente I sub A voy a tener que volver a retransformar. Si no, lastimosamente creo que no lo voy a hacer por ese camino, porque acá tengo I sub A, acá tengo I sub A, y este I sub A, si yo voy a transformar lo que es eso de acá, esta fuente se va a convertir mediante lo que es la transformación de fuente en una fuente de tensión en serie con una resistencia. Ya no va a estar en paralelo con una fuente de corriente en paralelo con esta misma resistencia. Se va a perder esa corriente, ya no va a ser la misma que va a circular, porque se va a modificar el circuito. Bajo esta situación, bueno, creo que lo analizaré nomás tal como está ya, porque necesito corriente ya y me está pidiendo. Si es que no me hubiera estado pidiendo, me hubiera estado pidiendo otra cosa, las corrientes quizás en ese de acá en la parte inferior. En esa situación tal vez se hubiera simplificado de esa manera, mediante transformación de fuentes, ¿no? Bueno, como también son 4 mallitas, no me hago problema, ¿no? Directamente lo hago, ¿ya? Entonces, lo mismo, el mismo criterio. Entonces vamos a aplicar acá por método de mallas. Método de mallas directamente, ¿ok? Porque el circuito ya directamente está en el dominio del fasor, así que no me hago problema y ya no tengo que hacer nada más, ¿ya? Entonces pongo mi primera malla acá y 1, acá mi otra malla, la he borrado, ¿no? Otra malla, esto va a ser I2 para mí, obviamente son fasores, por eso estoy poniendo ahí una representación. Esto va a ser I3, su sombrerito,
que son vectores, ya se ha indicado los fasores son vectores, y 4. ¿A ver? Listo. Entonces acá lo mismo. Analizo lo que es las mallas y ya está. Entonces voy a analizar qué cosa, la malla 1. Y acá lo que puedo ver es que la malla 1 ya va a tener un resultado, ya no va a tener que hacer ninguna ecuación, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Porque esta corriente de malla I sub 1 va desde A hacia B, ¿correcto? Es la misma corriente. Y para mi buena suerte, acá ya tengo el valor de esa corriente ya definida. ¿Por quién? Por esta fuente de tensión, por esta fuente de corriente en alterna, ¿no ve? Porque este mismo valor también va a circular por esa misma rama a la que yo me he asignado para I sub 1. Entonces digo, bajo esa situación, como está en la misma corriente y la dirección también es la misma, por tanto digo que I sub 1 acá va a ser igual a ese valor 1, ángulo de fase 0 grados, y esto en amperios. Listo, ahí se murió todo. A ver, ahora voy a la malla I sub 2. Ok, y la malla I sub 2 ahora sí que tengo que hacer tal como bueno, sí tendré que generar mi ecuación, ¿no ves? Como siempre lo hemos hecho. Ok, ¿cómo lo hago? Lo mismo, ya voy a comenzar por cualquiera de estos valores, ya sea por esta impedancia, por esta impedancia, por esta impedancia, ya cualquiera. Voy a comenzar por acá, ya por este valor, la impedancia resistiva de un ohmio, ¿no? Entonces digo, primero anoto la impedancia, que es 1, lo multiplico por ¿quién? Por las corrientes. En este caso, ¿cuántas corrientes están circulando? 2 corrientes de mallas, ¿no ve? Entonces la misma relación que hemos obtenido anteriormente o hemos estudiado va a ser el mismo criterio. Entonces, ¿cuál va a ser? Como estoy en la malla I2, primero anoto el fasor de la corriente I2 menos el fasor de la corriente I1, ¿correcto? En este caso, yo ya puedo quizás reemplazar lo que es el fasor de la corriente de malla I sub 1, porque ya tengo su valor. Bueno, entonces lo reemplazo nomás, ¿no ven? No me hago ningún problema, y esto va a ser igual a ¿qué? A 1, ángulo de fase 0 grados, y esto en amperios, ¿ya? O si quieren lo dejen ahí nomás, ya no se hagan problema, ¿ya? Entonces yo lo estoy reemplazando directamente, ¿ok? Y continúo y me encuentro con esta impedancia inductiva que tiene un ohmio, por tanto digo más, ¿cuánto va a ser? J1. Bueno, ya lo voy a poner nomás, J1 multiplicado por el valor de las corrientes en fasor. ¿Cuántas corrientes? 2. Como está en la malla 2, va a ser igual a I2 menos I4, ¿no? En fasores. I2 menos la corriente I4 de malla, ¿no? En fasor. Listo. Y luego después voy a lo que es la impedancia capacitiva, perdón, y tengo esto. Entonces, como estoy indicando que todas las impedancias van a ser positivas, pero esta impedancia tiene signo negativo, por tanto, signo negativo nomás, ¿ya? Menos 1 dice, entonces menos 1J. Entonces ahora el valor de las corrientes son 2 que van a circular por esta impedancia capacitiva, va a ser igual a I2 menos I3. I2 menos I3, ¿correcto? Y bajo este criterio, ¿qué tenemos? Tenemos simplemente llegar a la misma impedancia resistiva, que ya lo hemos escrito acá. Entonces, como ya no tenemos, lo igualamos a 0 y ahí se murió todo, ¿no ve? Ahora acá lo único que hace es simplemente, igual que hemos hecho la anterior, es simplificar. Entonces acá, ¿cuánto va a ser? Acá va a ser simplemente I2. En este caso, I2, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos esto y esto y esto, ¿no ve? Entonces decimos, esto va a ser 1 directamente en la calculadora nomás, ya no vamos a hacer eso. Bueno, ya, si quieren lo hacemos, ya sacamos todos los términos, entonces hacemos un paréntesis, aquí va a haber 1 en la parte real más j veces 1 y menos j veces 1 y lo multiplico por I2, ¿correcto? Entonces ya tengo todos los términos de I2 en tanto las impedancias resistivas y las capacitivas y las inductivas, que son estas, ¿no ve? Entonces ahora para I3 vendría luego. Simplemente, ¿qué va a hacer? Esto va a ser, como es menos, esto va a ser menos por menos, es más. Por tanto, acá va a ser más J, simplemente I3.
Y como es una unidad, entonces no lo voy a anotar ya. Entonces simplemente va a ser I3, nada más, ¿no ve? Listo, ahora para I4, acá va a ser J1 multiplicado por I4 y como es positivo, sigue siendo negativo. Esto más por menos va a ser menos J, porque es una unidad nomás, ¿no? Entonces va a ser I4. Ok, ya lo tengo ordenado de esta manera. Listo, no tengo más. Acá tengo una situación. ¿Esto qué va a ser? 1 por la misma unidad sigue siendo 1. Por tanto, acá va a ser menos 1 ángulo de fase 0 grados que proviene de lo que es esta fuente de corriente. ¿Correcto? Entonces voy a pasar al otro lado. Se mantiene todo. Como es negativo va a ser positivo. Y esto va a ser ángulo de fase 0 grados. ¿Por qué? Porque acá era negativo. Esto va a ir a multiplicar y sale negativo. ¿Correcto? Y acá al lado lo voy a pasar con signo positivo. Listo. Acá esta situación se puede simplificar, ¿ya? ¿Por qué? Porque les he dicho, imaginario con imaginario se pueden operar en suma y adición, pero la parte real no se mezcla. Es igual que términos semejantes. Imagínate que es A y es A, entonces por términos semejantes así lo puedes ver también de esa manera, ¿ya? Entonces, y si no tienes siempre idea, lo metes a la HPEPS, listo, no hay ningún problema. Entonces, una calculadora que te resuelve con números complejos. Entonces, esto simplemente va a contener solamente la parte real. Entonces, la parte resistiva, ¿ya? Entonces va a ser simplemente I2. Ahí está, ¿no ve? Y luego correspondiente va a ser J I3 menos J I4, ¿correcto? Listo. Y esto va a ser igual a 1, ángulo de fase 0 grados. Y acá correspondería a mi primera ecuación. Listo, igual que el método de mallas tradicional, ¿no? En circuitos en corriente continua, ¿no? Ahora lo que es, voy a analizar la siguiente mallita, que es la malla I3. Y la malla en fasor de la corriente I3, ¿cuál es? Es esta de acá, a ver. Y la malla I3, ¿cómo lo hago? Lo mismo. Entonces voy a comenzar por la fuente. ¿Por qué signo está ingresando? Ojo, esto no es una polaridad. Ya hemos dicho que en corriente alterna no tienen una polaridad definida. Esto simplemente es para poder analizar. Entonces pone lo que es este signo, ¿ya? ¿Por qué signo está ingresando esta corriente? Por negativo. Por tanto, esto va a ser igual a 10 ángulo de fase 0 grados, ¿correcto? Y me vengo acá, la impedancia inductiva va a ser menos J multiplicado por esta unidad, no lo pongo, multiplicado por qué. Como estoy en la malla I3, pongo I3 en la corriente de fasor de la malla I3 menos I2 sería, ¿no ve? Listo. Y me vengo a esta impedancia resistiva de un ohmio, entonces va a ser más 1 ángulo de, más 1. Voy abriendo las corrientes. ¿Y cuántas corrientes circulan por esta impedancia resistiva? 2, tanto I3 y 4. Entonces primero pongo I3 menos la corriente I4 y lo cierro, ¿correcto? Y veo que ya no tengo más, vuelvo a la fuente, como ya no tengo más, lo igualo a 0, ¿correcto? Y de acá voy ordenando, también simplificando, ¿no ve? Entonces primero estaría I2, menos por menos es más, entonces simplemente J veces I2, ¿correcto? Porque menos por menos es más, ¿no ve? Y J I2. Ahora voy para I3. I3, en este caso, ¿cuántos términos tenemos? Como estoy en la malla 3, tenemos dos términos, ¿correcto? Y esto simplemente va a ser más, ¿cuánto es esto? Acá en esta situación hay que fijarse muy en cuenta, ¿ya, chicos? I3, en este término tenemos solamente la parte real, pero en este I3 tenemos la parte imaginaria. Por tanto, parte real, parte imaginaria no se mezclan. Entonces, ¿qué hago? Si yo sumaría, quedaría siempre 1 menos J, así tal como estás viendo, y luego después todo esto por I3, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la impedancia que hemos indicado representa una parte real más menos, dependiendo, J por una parte imaginaria que corresponde a las reactancias de lo que es tanto inductivas como capacitivas. Esa es la representación, ¿no ve? Por tanto, tú no puedes sumar, ¿ya? Bueno, bajo esa situación se tiene esa situación, ¿no ve? Muy bien, entonces voy para I4. I4 es simplemente contiene la parte real. Por tanto, va a ser menos I4 nada más, pues, ¿no ve? Porque esto es 1, multiplica más por menos, ¿no? I4. Listo, no tengo más, pero tengo la fuente acá. Y esto es negativo, va a ir a pasar al otro lado con 10 ángulo de fase 0 grados. Y tengo acá mi segunda ecuación.
Listo, así de fácil. Entonces voy a la malla y 4 correspondería, ¿no? Y 4 bajo esta situación es la misma, ¿ya? Entonces voy a analizar por la fuente de tensión en corriente alterna. Entonces va a ser como estoy ingresando por el signo positivo, esa corriente I4 analizado de esa manera, entonces pues es positivo. Entonces por tanto va a ser 5 veces ángulo de fase 0 grados, que es de la fuente. Voy y me topo con esta impedancia resistiva, entonces va a ser más 1 ángulo de fase, perdón, habiendo las corrientes, como estoy en I4 va a ser primero I4 menos I3. Y ya tengo, ¿no ve? I3. Y voy a esta impedancia inductiva, lo mismo, ¿no ve? Más J, abro las corrientes, como circulan dos corrientes de malla, entonces va a ser I4 menos I2, ¿correcto? Y ya no tengo más, lo igualo a 0, ¿ya? Ahora lo mismo que hago es igual que siempre, ¿no? Ordeno y luego después hay que simplificar, lo simplifico. Entonces voy. Acá tengo I3, I2, entonces como estoy ordenando de I1, I2, I3, así sucesivamente, entonces primero pongo que va a ser esto. En este caso sería J nomás, ¿no? J veces I2. Ah, no, sería negativo, ¿no? Me estoy confundiendo, ¿ya? ¿No veo o no? Entonces más por menos es menos J veces I2, ¿ya? Bueno, entonces acá para I3 lo mismo, pero tenemos solamente la parte real, entonces va a ser menos I3, correcto, porque acá tenemos la parte unitaria. Entonces acá, como está menos, va a ser menos I3 nada más, ok. Ahora voy para los I4. I4, ¿qué tenemos? Tenemos la parte real, tenemos dos términos, ¿no ve? Eso de acá, dos términos de I4, por tanto hay que sumar, ¿no? Ahora la situación es la misma que la anterior, ¿no? Tenemos una parte imaginaria que representa la impedancia inductiva, o sea, esta bobina, y la parte real que representaría la impedancia resistiva o las resistencias mismas, ¿no ve? Eso ya les he indicado. Entonces, abro paréntesis porque hemos dicho que no se pueden mezclar, entonces primero la parte real más, en este caso sería más J por I4. ¿Listo? Y tengo acá las relaciones. Ahora, eso de acá voy a pasar al otro lado con signo negativo y sería así. Listo, acá tengo lo que es mi tercera ecuación y con esto se murió el asunto, ¿ya? Y de acá para poder encontrar I1, I2, I3 y 4, aunque ya lo tengo I1, simplemente ¿qué hago? Hago igual que el anterior o igual que siempre. Relaciono las ecuaciones 1, 2 y 3 a través de un sistema de ecuaciones o a través de una matriz. En este caso lo voy a hacer por una matriz. Entonces voy a representar acá que va a ser esto, va a ser I2, acá va a representar I3 y acá va a representar I4, ¿ya? ¿No? Listo. Entonces, de la ecuación 1, en I1 ¿cuánto es? Perdón, I2 ¿cuánto es? Es simplemente 1, ¿correcto? En I3 es simplemente más J nomás, entonces J nomás se pone. Ahora, en I4 es menos J, por tanto es menos J, ¿correcto? Ahora voy a la ecuación 2. Entonces va a ser en ecuación 2, en I2, en esta parte de acá que estoy siguiendo hacia abajo, es J nomás. Entonces pongo J. En I3 tengo esta relación 1 más J o menos J. 1 menos J. En I4 tengo que es menos 1 sería, ¿no? Sí, menos 1 sería, porque es la parte real simplemente, ¿ya? Y ahora de la ecuación 3 tengo que es menos J en I2. En I3 también tengo una unidad nomás, entonces menos 1, ¿no? Porque acá es solo una unidad. En I4 va a ser la suma de eso de acá, 1 más J. 1 más J, ¿no ve? Y esto lo cierro y acá estaría representado mi primera matriz, ¿ya? Que contiene las impedancias, ¿no? Listo. Y acá voy a multiplicar por las corrientes de malla, que va a ser como estoy ordenando, I2, I3 y 4. Primero pongo I2, luego pongo I3, luego pongo I4 y lo igualo a ¿qué? Lo igualo a lo que es de la ecuación 1, 1 ángulo de fase 0 grados, ¿ya? A la ecuación 2, ¿cuánto es? 10 ángulo de fase 0 grados.
La ecuación de la ecuación 3 es menos 5 ángulo de fase 0 grados. Y sería así. Y de acá saco lo que estoy buscando. La corriente I2 y la corriente I3 y la corriente I4. ¿Correcto? Y eso lo hago con lo que es la calculadora nada más. Entonces acá hago lo siguiente. Primero anoto lo que es esta matriz, ¿no ve? La matriz A hemos quedado. Entonces ahí, listo, ¿no? Primer término es 1. Luego después son J. Entonces shift, ya está, J. Y luego menos J. Entonces voy al otro ladito y acá es shift. Bueno, primero el menos, ¿no? El menos es siempre esto, ¿ya? Menos, ahora después J, ¿no? Ahora ya tengo de la primera ecuación para la matriz A. Y voy y acá va a ser J. J. Y acá va a ser una suma, ¿no ve? Entonces va a ser 1. Cuando es así en el segundo miembro, puedo anotar ahora recién menos. Ya no me hago problema. Ahora recién. Cuando es el primer término, lo anoto siempre con esto, ¿ya? Entonces, ahora anoto, ahora recién J, ¿ya? Cuando es el segundo término, como en este caso, no es el primero, el segundo ya estoy anotando. Entonces puedo anotar este menos, no me hago problema, ¿ya? Y acá, como es primer término, entonces simplemente esto, ya está. Ahora después acá va a ser esto, menos J. Entonces menos J. Y acá va a ser menos 1. Menos 1. Y acá va a ser 1 más J. 1 más J. Correcto, ya tengo de acá. La matriz A ya lo he escrito. Entonces pongo enter y ya tengo ahí, ¿no ve? Y ahora voy por la matriz 2 y 1. Ángulo de fase 0 grados, aunque no debería ponerlo ya, pero simplemente para que estoy poniendo ahí para que ustedes vean igual, ¿no? Cuando es 0 grados, no importa si pones o no pones esto en la calculadora, igual te va a salir, ¿ya? Pero yo lo estoy poniendo para que se vea cómo se saca. Entonces acá es menos, como es primer término, eso, ¿no ve? Menos 5, su amplitud y su ángulo de fase 0 grados. Para hacer esto, shift, para sacar el simbolito y luego pongo que es 0 grados. Listo, ya tengo. Ahora es enter, la matriz B. Ahora espero que ya no me confunda, ¿no? Entonces ahora va a ser este primero, luego lo divido con la matriz A, ¿no ve? La relación que les he planteado en la anterior. Y ya está, ¿no ve? Entonces pongo enter y ya tengo acá. Y acá me está representando la corriente I2, la corriente I3, la corriente I4 en su forma rectangular. Ya hemos dicho que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Es por eso que me está representando esto. Entonces yo no quiero así. Porque para las corrientes y para las tensiones nosotros lo representamos en la parte en su forma polar de un número complejo. Por tanto, aprieto shift y esto. Correcto, ya está. A ver. Para el primero es simplemente 6. Como es acá 6, ¿por qué me está marcando así? Porque es simplemente 6 y un ángulo de fase 0 grados. Correcto, es por eso que me está diciendo así. ¿Ya? Entonces, para ser nosotros más perspicaz, como quieran llamarlo, entonces va a ser 6. No lo anotamos directamente 6 así tal como está, y lo anotamos un ángulo de fase 0 grados, así, ¿ya? Y esto en amperios. Ya les he indicado, cuando es 0 grados se puede anotar sí o no, depende de ustedes, ¿ya? Entonces ahí, ahora el siguiente resultado es igual, como vamos a trabajar con 4 decimales, entonces simplemente sin redondear, 14,866. 0 no lo redondeamos porque ya 0, ¿no? Porque estamos trabajando, hemos dicho, vamos a trabajar nosotros con 4 decimales sin redondear, ¿ya? 14,866. 14,866. Ángulo de fase, ¿cuánto es? Hasta me olvido eso. Es 42,2736. 42,2736. Si no me equivoco, esto es en grados. Voy a corroborar, a ver. Es 42,2730. Está bien. Ahora el siguiente, la corriente I4. ¿Cuánto es? Va a ser 12,0. Bueno, 12 nomás ya, directamente. Para análisis, ¿no? Listo. Aquí no importa mucho lo que es la precisión, ¿ya? Pueden mantener, mientras estos de acá sean iguales y eso de acá no sea tan diferente, ¿no? Que no afecte a lo que es este 14 y toda la situación, entonces podemos mantenerlo. 12. Sí va a variar un poquito en los resultados por los decimales y todas esas cosas que estamos condicionando, entonces ya, pero no hay ningún problema. Entonces va a ser ángulo de fase 24,4439.
24, ¿cuánto era? Me olvidó. Es 44,39, es al revés. 44,39, ¿no? Y es en amperios. Entonces ya tengo tanto la corriente I2, la corriente I3, la corriente I4. Listo. ¿Y qué me estaba pidiendo el problema? Me estaba pidiendo siempre la corriente A, la corriente IB, la corriente C y la corriente D. Fácil, ¿no? Veíamos interpretar este tipo de situaciones cuando estamos analizando circuitos en corriente continua con método de mallas. Entonces acá me está pidiendo las corrientes. Y voy a determinar primero la corriente A. Acá, como están en mayúsculas, chicos, esta situación me dice que yo debo dejarlo en fasor. ¿Ya? Como son mayúsculas, se me está diciendo ya, no importa, dejarlo en fasor. Si acá me estaría diciendo con una función de t y en minúscula, entonces debo sí o sí llevarlo al dominio del tiempo. En este caso no me dice nada, solamente está con mayúscula y sub A, entonces lo dejaré en fasor. ¿Ya? Entonces la corriente A va a ser igual a ¿qué? Es la corriente A. Y me está diciendo determinar con esta dirección. Y vamos, bajo esas situaciones, como estamos en método de mallas, hemos aplicado el método de mallas, y A nos hace más fácil encontrar a nosotros, ¿no ve? Y lo hemos hecho con el criterio de que debemos de respetar la primera corriente de malla, porque IA, esta corriente va a tener el valor a través de la suma de estas dos corrientes de malla, ¿no ve? Porque acá está pasando por esta ramita y sobre esta ramita existen dos valores de corriente de malla. ¿Ya? Si nosotros determinamos estas relaciones de las dos corrientes de malla, si se va a sumar o se va a restar una de la otra, podemos calcular I sub A. Hemos indicado que podemos calcular a través de la ley de corrientes de Kirchhoff en un nodo, analizar de esa manera, o directamente analizar el criterio de la dirección que les he explicado, ¿no ve? Entonces I sub A. ¿Cuál corriente va a ser? Dos corrientes de malla. Yo no sé, pero voy a anotar acá. Ok, listo. ¿Cuál corriente de malla primero anoto? Veo la dirección hacia donde está corriendo, entonces de A hacia B está circulando, ¿no? La corriente de I sub A. Entonces anoto la primera corriente de malla que esté en la misma dirección. Eso les he indicado el criterio, ¿no ve? Entonces, ¿cuál corriente de malla está circulando en la misma dirección? Es I2. Entonces primero anoto I2 acá. Y lo resto con la corriente de malla que está en el sentido contrario hacia la corriente y a su dirección. Entonces I1. Y acá tengo lo que es la corriente I sub A. Y esto simplemente va a ser a la operación que les voy a mencionar a continuación. Directamente va a ser igual. I sub 2 es 6, ángulo de fase 0 grados, menos I sub 1 me dice. I sub 1 era acá, ¿no? Era esto de acá. Bueno, 5 va a salir. 5 sale. Entonces la corriente I sub A es igual a 5, ángulo de fase 0 grados. Y esto en amperios. Y esto ya tengo la primera. Ahora voy por la I sub B. I sub B, ¿ya? I sub B igual a la siguiente relación, ¿ya? ¿Dónde está I sub B? Acá está. Entonces, pues bajo el mismo criterio, para no estar analizando lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff en un nodo, ¿no? Y no estar interpretando. Más rápido es con el criterio que lo estoy mencionando. La dirección es así. Está yendo de este punto hacia ese punto. Entonces, ¿cuál está en la misma dirección? I3, correcto. Entonces digo I3 y lo resto con la dirección que está con la corriente de malla que está en dirección opuesta a I sub B, a su dirección, ¿no ve? Entonces I sub 2 menos I sub 2. ¿Y esto qué me sale? Esto va a ser igual. I sub 3, ¿cuánto había sido? 14.866, ángulo de fase 42,2736 menos I sub 2 dice. I sub 2 es 6, ángulo de fase 0 grados. Anoto eso y me queda esto. Entonces, ¿cuánto es esto? Es 11,18. Vamos a trabajar ya. 11,18. Ya, ¿cuánto era esto? 11,1802 ya. 02 ángulo de fase 63,43 lo vamos a trabajar ya, porque no nos arrancas la pizarrita ya. 63,42 grados, esto en amperes, ¿no ve? Y ese es el resultado. Ahora voy para la corriente I sub D, ¿ya? I sub D, bueno,
si estoy ordenando de la forma que debería ordenar, debería calcular primero I sub C, ¿no? Bueno, directamente los voy a anotar las relaciones y como ustedes están viendo, lo emplazan nomás, ¿ya? Y sub C sería, bajo el mismo criterio que les he mencionado, ¿cuál sería la primera corriente de malla? I4 menos I2. Y ahí sacan ustedes su resultado. Para la corriente I sub D, también en fasor, simplemente va a ser igual a I sub 3, porque está en la misma dirección, y lo resto con I4. Y hasta ahí sacan el resultado. Entonces, así nomás es la forma de trabajar con el método de nodos y método de mallas, ¿ya? Entonces, no se hagan tanto lío, que es lo mismo, ¿no ve? Entonces, no hay ningún problema, ¿ya? La única diferencia es que sí o sí tenemos que contar con una calculadora del cual pueda resolver lo que es estos sistemas de ecuación o sistemas matrices con números complejos, nada más, ¿ya? Si tiene esa maquinita, entonces háganlo. Pero en el examen, repito, no va a entrar así tal como estamos viendo. Ya va a haber un circuito un poquito más pequeño, el cual se puede simplificar a través de lo que es algún término de reducción. Puede ser paralelo, un criterio de series, un criterio de lo que es transformación de fuentes, bajo esas circunstancias, repito, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a quedar con estos dos ejercicios la clase de hoy. Si no tienen ninguna consulta, alguna duda bajo este circuito o bajo el anterior igual, entonces vamos a estar quedando acá y nos estaremos viendo la siguiente clase. Yo les voy a mandar algunos materiales con circuitos en corriente alterna, ya, videos estoy hablando, entonces en los cuales vayan revisándolo, ya, vayan revisándolo, porque esto entra al examen, ya, esto entra al examen. No tanto lo que es el circuito en corriente continua, no entra, repito, no entra. Repito, perdón, entra esto de acá y lo que son circuitos trifásicos para el primer parcial. Puede meter dos de estos en monofásicos, ya sea me puede decir ya a encontrar la potencia en el otro, luego después a encontrar la frecuencia o no sé, encontrar la corriente. Y en el otro, bajo un circuito también monofásico en corriente alterna, puede entrar también encontrar tal vez alguna potencia X o alguna relación de una impedancia. Es lo que te va a pedir, ¿ya? Entonces, circuitos en corriente continua no entra, ¿ya? O sea, simplemente creo que es más o menos para introducir a estos criterios, como calcular tensiones, corrientes y esas situaciones, ¿ya? Entonces, esto les voy a mandar materiales, entonces videos de lo que es también circuitos en corriente alterna y vayan viéndolo, ¿ya? Entonces ya saben más o menos qué va a ser lo que va a entrar al examen, ¿no? Circuitos en corriente alterna monofásicos y circuitos alterna trifásicos, ¿ya? Y luego para el segundo parcial es otra situación, ¿ya? Entonces aquí vamos a quedar, chicos, y nos estaríamos viendo, a ver, la siguiente clase, como siempre, ¿ya? Hasta luego, chicos.